Seguimos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando, bueno, de las dos cuestiones centrales que tiene la agenda local, ¿no? Que hablábamos recién con el jefe de gabinete municipal, Julián Oberti. Vamos a hablar con Gonzalo Parodi, que es el jefe del bloque de Juntos por Río Cuarto, que fue el bloque que impulsó el pedido, incluso presentó el proyecto para derogar la ordenanza que regula la instalación de las grandes superficies comerciales. Algo que Oberti dijo recién que no comparten, no, la derogación de la ordenanza, sino una modificación o al menos una alternativa. Digamos, así ¿no? es. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muy bien. Bueno, Gonzalo, ¿por qué plantean la necesidad de derogación? ¿No se pasa de un proteccionismo absoluto a una especie de tierra de nadie? No, nosotros proponemos que detrás de la derogación de una ordenanza que tiene más de 23 años, en donde fue preparada para otro contexto, para otra forma no solamente de habitar, de comerciar, y proponemos que se instaure en su lugar el Código de Planificación Urbana que fue actualizado en el año 2022, es decir, que empiece a entender a la inversión de la llegada de diferentes superficies comerciales pensadas en la complejidad que pueden llegar a tener y no por la ubicación, muy basado en esto de que estamos hablando, ¿no? Un mundo que ha cambiado la forma de comerciar, principalmente yendo hacia el comercio. Bueno, tenemos ahí una complicación en el Zoom, ¿no? En la comunicación con Gonzalo Parodi, que estaba explicando, bueno, la idea que presentó la oposición de Juntos por Río Cuarto en el Consejo Deliberante para derogar esta normativa, ¿no? Lo tenemos de vuelta, Gonzalo. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Más o menos. Bueno, vamos a tratar de restablecer lo que sea la comunicación telefónica, Gonzalo. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. No, decía que tiene que ver con una interpretación que nosotros hacemos de una ordenanza que ha quedado absolutamente en el tiempo, arcaica, que tiene casi un cuarto de siglo, y lo que nosotros proponemos claramente es que se comience a implementar el Código de Planificación Urbana, que fue actualizado en 2022, y que claramente regula cada una de las formas de poder realizar inversiones en la ciudad y que no queda en ningún momento un vacío, un libertinaje, una anarquía en la ciudad, pensando que el código establece claramente cuáles son las vías de desarrollar, que empieza a pensar a las inversiones no por el espacio geográfico, sino por la complejidad, no por los metros cuadrados, sino por la complejidad. Por eso no se habla más de grandes superficies. Hace referencia a cuáles son las cantidades de metros cuadrados que tiene que dejar un comercio para el estacionamiento, se mide el impacto ambiental, el impacto en la movilidad urbana. Es decir, tiene una concepción diferente a pensar solamente que se puede regular por cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, y empieza a tener una visión mucho más amplia y acorde a los tiempos que se viven. Entonces, no hay una anarquía a la hora de derogar. No hay nada en las grandes superficies o cualquier otro tipo de desarrollo urbano que se quiera realizar en la ciudad. Hay un código que fue consensuado por los colegios de profesionales, por la oposición, por los tres bloques, que llevó años de debate y que ha sido, primero, sancionado en el 2011, pero en segundo término modificado y actualizado en el 2022 con el voto de no solamente todos los miembros del INCUR, sino también de los 19 concejales de los tres bloques del Consejo Deliberante. Gonzalo, almaceneros, por ejemplo, plantearon algunos temores con respecto a esto. ¿Qué explicación hay para ellos o qué tranquilidad se le puede llevar? A ver, la tranquilidad es que nosotros hemos presentado esto que tienen que ver con mejorar las condiciones en las cuales están trabajando. Presentamos un proyecto que se llamaba SOS Comercio, que tenía que ver
con que un porcentaje del presupuesto municipal vaya a acompañar a los comercios de pequeño y mediano de la ciudad por la situación que habían vivido post pandemia, por la crisis económica que se vive en el país, por lo que les cuesta pagar un alquiler o los servicios. Propusimos generar una mesa con todas estas, con la Cámara Inmobiliaria, me reuní personalmente con la Cámara de Almaceneros. Yo creo que hacen una interpretación de lo que por ahí uno hace lecturas de los títulos o lo de los dichos. Me parece que si nos sentamos y ven e interpretan que hoy, por ejemplo, con el Código de Planificación Urbana no se podría instalar Carrefour, que ya está instalado, pero que hoy no se podría instalar con el Código de Planificación porque no cumple con prácticamente nada de lo que establece, que yo recién les decía, ingreso y egreso que no perjudique la movilidad en el centro de la ciudad, espacio con que los camiones puedan realizar sus tareas dentro del local. El 30% de los espacios de punto de venta tiene que ser o tiene que tener cocheras. Es decir, yo creo que si escuchan de qué se trata el Código de Planificación, van a ver que piensa en una ciudad mucho más moderna y que seguramente, digo, así como nosotros aprobamos un supermercado en Banda Norte, no va a ser más complejo o menos compleja la pelea de un pequeño o mediano almacenero porque en vez de 999 metros tenga 1100. Entonces estamos hablando de regulaciones absolutamente arcaicas, restrictivas, que no analizan el proyecto, que no analizan para dónde hay que desarrollar la ciudad. En el Código de Planificación están establecidas cuáles son las vías donde se pueden llegar a realizar este tipo de inversiones. Entonces yo lo escuchaba recién al jefe de gabinete, y yo creo que, todos tenemos buenas intenciones. Yo no creo que el intendente, en vez de ir a recorrer las obras de pavimento y a supervisarla, no va a supervisar el transporte urbano porque tiene otros intereses que no son los del pueblo. Bueno. Bueno. Complicada la comunicación, lo perdimos a Gonzalo. Quedó como muteado, ¿no? Sí. Vamos a tratar de tenerlo aquí en el piso en las próximas emisiones, bueno, para poder discutir este tema, debatirlo, que hasta ahora ha mostrado sus primeras aristas, ¿no? No se ha ido muy a fondo, no se sabe demasiado hacia dónde se quiere ir con respecto a la regulación. El oficialismo dice que quiere modificación, la oposición está buscando la derogación de la ordenanza. Así es. Bueno, ¿cambiamos de tema? Cambiamos de tema. Seguimos más o menos con los mismos temas, ¿no? Sí. Que están muy en debate en la ciudad. Bueno, vamos a